por supuesto, que tiene enfrente y por el agotamiento que me pareció, lo charlamos con Oscar, pocas veces en un partido de la etapa de Bielsa el cansancio fue tan impactante como hoy. Sin embargo, el equipo sostuvo un empate al que Brasil había llegado con un gol donde la calidad brasileña también quedó manifiesto, pero a pesar del cansancio, Uruguay nunca perdió el orden y terminó sacando una unidad para terminar este año y para darse el gusto también en esta eliminatoria, como recién lo decía el Colo, de no haber perdido frente a Brasil. Vamos, Velo, que la gente te quiere escuchar en el Uruguay y en el mundo entero. Los ecos de la 10-10. Acá está el título de Oscar Velo. Es el contexto de los dos partidos. Esa es la realidad. Porque después de lo que había pasado en las últimas dos dobles fechas, con rendimientos malísimos de Uruguay, con una versión cada vez más flaca, más pobre, con un equipo que estaba en caída libre, con un problema que también manifestaba problemas internos, con todo lo que ya sabemos que ocurrió. La verdad que esto hay que tomarlo en el contexto de los dos partidos de esta doble fecha final del 2024. Si antes de los dos partidos, con todo lo que venía atravesando la selección, nos decían que Uruguay sacaba 1 de 6, pues más, 2 de 12, no era una locura para cómo venía Uruguay. Perder con Brasil, perder con Colombia, que se te complique con Argentina y no sacar puntos en la altura del alto de Bolivia, no era una locura para cómo venía Uruguay. Haber hecho 4 de estos 6 con Colombia y con Brasil me parece muy positivo para dejar atrás un momento bravo que vivió la selección, para volver a crecer, para ganar en confianza y porque este no deja de ser un punto contra Brasil en Brasil, que obviamente los ilusionamos a partir del gol de Valverde ya en el segundo tiempo y lógicamente nos ilusionamos, pero no podemos dejar de entender que es un resultado óptimo, que es un resultado positivo y que si lo ponemos en combinación con los 3 que ya habíamos logrado de manera muy agónica frente a Colombia en el Centenario, terminan siendo 4 puntos sumamente valorables en la última etapa de eliminatorias del 2024. Así está la tabla de la eliminatoria, Gerardo Franco. Informantel, estamos para conectarte. Completada la fecha 12, Argentina líder 25 puntos, Uruguay segundo con 20, Ecuador y Colombia tienen 19, Brasil está quinto con 18, sexto Paraguay con 17 y en la zona del repechaje está Bolivia con 13. Más abajo Venezuela 12 puntos, Chile 9 y Perú cierra con 7. Señoras, señores, se terminó aquí en el Arena Fontanova, 1-1 Uruguay-Brasil por la eliminatoria. Cerramos el año 2024 con las presentaciones de la selección en un lugar inmejorable. Después veremos cómo mejoramos y cómo podemos a nuestra estirpe, a nuestra garra, a nuestro corazón, a nuestra valentía, sumar el fútbol de Bielsa que apareció en contadas ocasiones. Ha sido un placer enorme haberlos acompañado en el relato. En un ratito ya desde la zona mixta y también en la conferencia de prensa del entrenador. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando una vez más, confiando en lo que ha sido esta transmisión internacional de Carve Deportiva. Teníamos que estar acá cerrando el año junto con la selección uruguaya, porque el 2024 nos ha regalado una selección que con idas y vueltas, con cosas buenas y malas, ha hecho una eliminatoria realmente muy buena. Que pasen bien, será hasta dentro de un rato, gracias. Vuelve a tomar Sarachi, lo empujan atrás a Viño. El árbitro dice que no, pero persiste el peligro. Se viene Araujo para Valverde, tira, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Federico Valverde, tirá, creo que le grité, tirá, creo que le dije, quedó de frente al arco,
se amacó, la acomodó en la puerta del área. Ahí tenía que pensar, sapiencia, sabiduría, clase y calidad que claro le sobra a Federico Valverde. Agarró la pelota en la puerta del área, la acomodó, la sacó un poquito a la derecha y después calculador remate sobre el palo izquierdo, sobre la base del caño zurdo de Ederson para poner la apertura en Bahía, para que se estremezcan los orientales escuchando la radio, para que sea un grito con corazón celeste. Acá en Brasil damos otro golpe a la mesa, bien parado, nuestro equipo se plantó arriba y Federico como abanderado, esto esperamos de vos, Fede, le pegó bárbaro, pone la apertura del score, gana Uruguay en Brasil, otra vez quiebra la historia, 1-0, Valverde, definición magistral. En Fútbol por Carve pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta todo el país. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si busca Chevrolet Cristófano, Millar y la Violeta, así en rcristófano.com. Uruguay acaba de terminar el 2024 empatando con Brasil. El punto vale más por diferentes motivos. Primero, por el lugar donde se jugó este encuentro, en Bahía. Segundo, porque el equipo venía de un desgaste brutal en un 3-2 que lo terminó encontrando en el cierre acá en Montevideo el viernes pasado. Y el tercer aspecto que vale mucho siempre y vale la pena marcarlo es que esta es una selección que juega a una intensidad muy alta y si no tiene un buen estado físico, por lo menos para esa circunstancia del partido, va a otro plan que es habitualmente el retroceso. Con este panorama que para mí es fundamental para tirar sobre la mesa para poder analizar el partido, el agotamiento del equipo tiene mucho que ver con el crecimiento que Brasil tuvo en los últimos 20 minutos. El equipo no perdió cuando ellos tiraron el máximo potencial ofensivo que tienen en este momento en el plantel o en la convocatoria para esta doble fecha. Tiraron el equipo muy arriba, sin embargo Uruguay bancó una ola de fútbol que pintaba para ser de una remontada brasileña en el resultado. Un gran resultado a la larga porque el punto yo creo que también le permite a Uruguay darse un gusto, que es en una eliminatoria no perder ninguno de los dos partidos frente a esta selección. Y yo creo que también tenemos que hacer el análisis de la doble fecha. Y bueno, 4 puntos de 6 no es un mal número para una doble etapa que pintaba feísima. Por el momento en el cual Uruguay llegaba y porque los rivales no dejan de ser actualmente potencias también en el continente, lo incluyo a los colombianos que son en este momento vicecampeones de América. Uruguay pudo empatar. Seguramente la idea de Bielsa o la idea madre de lo futbolístico no debe estar muy relacionado a lo que él encontró o vio. Pero el equipo fue pragmático, Bielsa volvió a ser pragmático y aceptó que en algunos casos es conveniente a veces jugar mucho más atrás. Futbolistas claves para sostener este resultado: Matías Olivera, ni hablar Valverde, Ugarte, jugando muchas veces metido entre los dos centrales, y hubo atajadas de Rochet que también valen para explicar el empate. Sí, la verdad que hubo algunas individualidades que sostuvieron el resultado, que termina siendo claramente positivo. Si lo tomamos independiente del partido, es positivo empatar contra Brasil en Brasil. Vos te ilusionás cuando en el segundo tiempo aparece el gol de Valverde y decís, ¿y por qué no? ¿Por qué hoy no puede ser la primera vez en el marco de las eliminatorias que Uruguay gane de visitante en Brasil? Te ilusionás, pero no podés dejar jamás de entender que un punto contra Brasil, aunque sea esta selección de Brasil, que tiene inconvenientes y que se fue silbada, siempre es bueno. Pasa a ser más bueno todavía si sumamos los 3 puntos de Colombia. Y pasa a ser más positivo todavía si analizamos lo que habían pasado en las últimas 2 dobles fechas de eliminatoria, que la cosa venía espantosamente mal. Desde lo futbolístico, y venía muy mal en cuanto a relacionamiento, cosas que salieron a la luz, etcétera, etcétera, lo que ya se conoce. Era fundamental meter una buena racha de puntos y Uruguay lo logra. Y yo creo que también recupera otras cosas, además de los puntos
y de seguir viéndose en una buena ubicación en la tabla de posiciones. Yo creo que Uruguay vuelve a recuperar una identidad, vuelve a recuperar tener un plan, ejecutarlo y que se vea a qué quiere jugar Uruguay. Cosa que no había pasado en los últimos 4 partidos. Que había como un equipo perdido en la cancha. Un equipo que veía cómo los partidos le pasaban por el costado y no sabía demasiado qué hacer. Y no habían reacciones ni físicas ni futbolísticas, ni de los jugadores ni del técnico. La verdad que eso en esta doble fecha cambió. Y Uruguay todavía, sin ser futbolísticamente el de las primeras fechas de la eliminatoria, empieza de a poquito a mostrar otras cuestiones, a tener a cuentagotas lo que quiere Bielsa, pero sobre todas las cosas, un equipo que vuelve a tenerlo de toda la vida. Un equipo con ganas, un equipo aguerrido, un equipo que pelea hasta el final, un equipo que sostiene el resultado aunque esté muerto, un equipo que, como pasó en Montevideo, ya estaba perdido el partido, empatado pero perdido contra Colombia y fue por una más y lo ganó. Y hoy con un equipo que desde el primer tiempo se le notaba en algunos jugadores el cansancio, terminó sosteniendo un resultado que, insisto, es muy importante. Entonces creo que más allá de ir estrictamente a lo numérico, hoy hay conclusiones positivas para sacar del partido con Brasil, pero sobre todas las cosas del contexto de los 2 juegos de esta última doble fecha del del año 2024. Es como que hay veces que entran ciertas dudas sobre una calidad que yo creo que es incuestionable, que es la de Valverde. Como que mucha gente le entra en dudas porque entienden que el protagonismo de Valverde tiene que ser constante en los 90 minutos de todo lo que se juegue o todo lo que él juegue con la camiseta de Uruguay. Porque siempre es como que se traza con facilidad el paralelismo de si juega y es figura en Madrid, tiene que ser figura acá. Y hay un montón de aspectos que pueden llevar a entender que no siempre puede ser el líder futbolístico del equipo. Primero, porque no es un equipo que juegue todas las semanas, como sí pasa en el Real Madrid. Segundo, porque seguramente en el Madrid, a pesar de que Uruguay tiene una gran selección, debe tener mejores compañeros todavía en cuanto a calidad. Y eso también lo ayuda a cualquier jugador. Pero como entiendo que de vez en cuando como que Valverde tiene que demostrar, bueno, hoy también lo demostró en otro de esos partidos que quedará en la memoria porque es contra Brasil. Un gran gol, ya en el primer tiempo había tenido una ocasión para definir con zurda y él se terminó cuestionando cómo le había pegado, por más de que la jugada se le fue abriendo para definir y le quedaba solamente la opción de la pierna izquierda, la bola pasó relativamente cerca, pero no tuvo la potencia que él quería. Y en el segundo tiempo, una situación en la que él empieza a controlar haciendo una carrera paralela a la raya del área, y fue como muchas veces lo va haciendo, tiene velocidad, pero aparte va haciendo controles, buscando encontrar la chance de poder patear. Confía en su pegada como ningún otro de los jugadores que tiene la selección confía. No hay futbolistas, y eso que hay calidad en la mitad de la cancha, Ugarte, Bentancur, ni hablar, que estén haciendo un control cerca del área, pero un control para poder ellos patear. Valverde encontró el hueco y aparte le tiró al palo, no le tiró al arco, le apuntó al palo. Y fue un gran gol que aparte lo llevó al equipo a sacar una ventaja en ese momento. Entiendo que también es justo con Valverde que el año termine con un gol de él y un gol de peso. No un gol para rotular una goleada, ni un gol que pase desapercibido, no sé, en el medio de una derrota. El gol de Valverde sirvió en ese momento para pasar al frente y para volver a demostrar que hay jugadores que no deberían ser cuestionados jamás, porque entre otras cosas pueden no jugar a veces como juegan en el Madrid, pero difícilmente sea justo decir que Valverde ha jugado mal algún partido. Bueno, a ver, hay individualidades dentro de las que está Valverde, en donde claramente con el gol de hoy se pone a tope en cuanto a la incidencia que tuvo en el partido. Porque hay un 1-1 gracias al gol de Federico Valverde, que además fue un golazo. De eso no hay ninguna duda. Hay otras figuras. Lo de Olivera en la saga sirvió para sostener ese lugar de la cancha. Y hoy Olivera tuvo que jugar por él y durante 75 minutos también por José María Jiménez. Pero también hay que decir que José María Jiménez, en los últimos 10-12, tuvo un par de intervenciones que también fueron claves para sostener al equipo en un momento que se caía, sobre todo desde lo físico, y porque lógicamente Brasil se le venía a puro impulso. Josema para mí no hace un buen partido, claramente no hace un buen partido, la pasó mal por momentos,
tenía que salir lejos de su zona de confort y habitualmente no le iba bien. Cuando tiene que entregar la pelota con criterio, a veces le cuesta. Pero dicho esto, también en los últimos 10-12 minutos tuvo 2 o 3 intervenciones importantes para que Brasil no pudiera generar más peligro del que estaba generando. Ugarte siempre es importante. A mí el primer tiempo de Bentancur me gustó mucho. Lo de Valverde, la verdad que hoy hay que ponerlo como un capítulo importante. Yo estoy dentro de los que pretendemos que Valverde tenga una incidencia mayor en los partidos de Uruguay. Esto no quiere decir que no veamos en Valverde un jugador de clase mundial. Por eso la exigencia. Por eso la necesidad, no mía, de Uruguay, de que Valverde aparezca con más frecuencia en acciones como la de hoy. Que la tuvo en el primer tiempo y que la repitió en el segundo con un golazo. Valverde puede dar esto mucho más seguido. Y dar esto no significa hacer un golazo todos los partidos, sino significa tener incidencia de peso en los momentos importantes de Uruguay. Hoy la tuvo. Hoy no hay absolutamente nada para recriminarle, porque incluso antes del gol también había tenido participación en el juego uruguayo en los pocos momentos en los que Uruguay se pudo plantar en el campo brasileño. Y después podemos destacar un montón de futbolistas en la entrega, en el despliegue, en poder estar activo en el partido a pesar de un cansancio que era muy evidente, muy evidente. Y bueno, esas individualidades son las que sostuvieron un resultado que tiene ese 1-1 final que a todos nos ilusionó a partir del gol de Valverde, con que podía haber algo más importante todavía, pero Uruguay cierra la eliminatoria en esta fase del año 2024 sin perder con Brasil, y si sumamos lo de la Copa América, son 3 partidos sin perder con Brasil, y en los 3 con momentos de ilusionarnos, uno ganando, el otro borrándolo de la Copa América, por penales, pero borrándolo, y hoy con esa expectativa que duró pocos minutos de estar ganando 1-0 con el golazo de Valverde. Hoy también hay que recordar que hace un año y algo, un poquito más de un año y medio capaz, no nos imaginábamos nunca que Matías Olivera podía llegar a ser un zaguero. Recuerdo que Bielsa lo empezó a uno de los partidos en lo que creo que dio más en la tecla fue contra Argentina Bombonera, con Matías Olivera más cerrado. Y sinceramente que Matías Olivera es un acierto también del entrenador argentino, porque si hoy estamos hablando de uno de los 3 mejores jugadores del partido, no hay que olvidar que casi siempre su carrera la hizo como lateral y Bielsa le vio características para jugar en una línea de 4, pero por dentro y no por fuera. También hay otro acierto del entrenador, incuestionable, que es que en algunos de los partidos de lo que era la primera vuelta, digamos, de la eliminatoria, él empezó a probar en algunos momentos a Manuel Ugarte como zaguero central. Lo hizo contra Brasil, en Montevideo por supuesto. Lo hizo en Argentina también, en otro partido que marcó mucho, que fue el triunfo de la Bombonera. En la Copa América lo manejó contra Colombia. O sea, es algo al que él recurre. No recurre siempre. Una cosa es ponerlo en una línea de 5 defensores y él como volante central y muchas veces retrocediendo a terminar como un zaguero central. Y otra cosa es, como lo hizo en algún partido, ponerlo como zaguero ya directamente para arrancar, que yo creo que eso sí me genera escozor. Pero entiendo que hoy también Ugarte, para algunas carencias que creo que las da desde lo físico, no se cuestiona la jerarquía que tiene José María Jiménez, pero en lo físico, hoy en algunos momentos hay movimientos que hicieron los brasileños en su espalda que evidencian que una cosa capaz que es jugar en un equipo que que suele tener un bloque muy bajo, como el Atlético de Madrid en algunos partidos difíciles del fútbol español, y ni hablar en la Champions, y ahí queda un poquito más resguardado. A veces, en partidos de eliminatoria, nuestro equipo se para más arriba, los centrales tienen un protagonismo superior con la pelota, pero aparte más cerca del círculo central, y esto lo puede llevar a tener algún problema en los retrocesos. Hoy, Ugarte cubrió su espalda, lo hizo con suma atención, preferentemente en el primer tiempo, y esto también yo creo que lleva a que hoy no solamente hablemos del acierto que tuvo Bielsa en algún momento de darse cuenta que Olivera podía ser un zaguero por izquierda, sino también hay que reconocer que el entrenador argentino, Rosarino, se dio cuenta que Ugarte, para algunos partidos, podía ser un buen zaguero central. Sí, tal cual, y aparte lo logró
o lo detectó en partidos de esos que son claves, ¿no? Vos hablabas hoy del partido de La Bombonera, también en el partido contra Brasil en Uruguay, el movimiento que hace Bielsa en el segundo tiempo es justamente eso de que Ugarte participe mucho más metiéndose entre los zagueros, formando una línea de 5. No es un movimiento que haya, no descubre América con esto Bielsa, ¿no? Lo hacen un sinfín de entrenadores. Pero la utilización de Ugarte en aquel partido contra Brasil para poder salir adelante de un momento puntual en el que la estaba pasando mal Uruguay, es algo que después lo llevó a utilizarlo Ugarte muchas veces ya en la función defensiva propiamente dicha, a veces para arrancar los partidos, a veces para completar los partidos y a veces simplemente para algún pasaje. Está claro que Uruguay tiene en algunas zonas de la cancha futbolistas con un talento y una calidad que es espectacular. Uruguay sabe que tiene en Ugarte un fenómeno, sabe que tiene en Matías Olivera a un futbolista polifuncional y que juega bien en todos lados, sabe que tiene en Valverde y en Bentancur dos jugadores que son clase A, sabe que tiene en Darwin Núñez un delantero a seguir potenciando y que te puede definir partidos. Y en definitiva, en esos jugadores se tiene que basar para generar sus planes. Vamos a escuchar al técnico de la selección, vamos a escuchar a Marcelo Bielsa. Y qué le ha dejado justamente este empate y bueno, cerrar un año que tuvo de todo justamente en materia de resultados y estrictamente yendo a lo deportivo también. Muchísimas gracias. Bueno, el partido se jugó demasiado cerca de nuestro arco. La pelota estuvo en un porcentaje alto a favor de Brasil. Luego nosotros es muy difícil conseguir que un rival que nos dominó y que evidentemente tiene jugadores desequilibrantes haya podido convertir solo un gol, ¿no? Y también a eso le doy valor porque la actuación defensiva del equipo fue buena. Y también le doy valor a que nosotros, teniendo poco la pelota y estando lejos del arco rival, pudimos convertir y no estar tan lejos en situaciones de gol. Nosotros entre el gol y las situaciones creamos peligro 4 veces y el rival entre el gol y las situaciones creó peligro 6 veces. Esa diferencia tan corta es muy difícil de conseguir contra un equipo como Brasil que ataca tanto y que desde mi punto de vista tiene intérpretes muy desequilibrantes y tuvo la pelota. Y reiterando lo que dije, le doy valor a la cantidad de situaciones de peligro que creamos que fueron pocas, pero las del rival no fueron mucho más. De acuerdo al trámite y al sector del campo y a la posesión se esperaba, lo lógico hubiera sido que nosotros estuviéramos más lejos en cuanto a crear peligro y recibir peligro. No, obviamente la actuación Brasil fue superior a nosotros, eso es innegable, pero rescato algunos momentos del partido. En el primer tiempo tuvimos algunos momentos algunos de contraataque y otros de ataque fijo cerca del arco de ellos, que fueron momentos positivos. Y eso es todo. Eduardo Gutiérrez para Fútbol Azul y Sombra. ¿Cuál es el balance del año, teniendo en cuenta que hoy fue el último partido del año de Uruguay en estas eliminatorias y la actividad va a volver en marzo? ¿Con qué sensación te vas en el balance año? Bueno, los números
no son los que podríamos haber esperado, pero hay atenuantes. El partido con Paraguay y el partido con Ecuador fueron dos partidos que de 6 puntos obtuvimos 2. El partido con Ecuador, si bien el segundo tiempo fue neutro, el primer tiempo fue muy favorable a nosotros. El partido con Colombia es un partido... El partido con Ecuador, bueno, no fue... Empezamos a insinuar volver a tratar de recobrar parte del estilo, corrimos mucho, pero no marcamos diferencia. En vez de con el partido con Colombia es un partido muy importante, lo merecimos ganar por un margen bajo, pero merecimos ganar. Y el partido de hoy tiene su mérito. Los dos primeros partidos, el partido con Paraguay y el partido con Venezuela, son partidos que deben ser observados. Estoy diciendo lo mismo que dije en cada vez que opiné de los partidos en particular, ¿no? Decía que el partido con Venezuela y el partido con Paraguay nosotros los asumimos con la ausencia de 15 jugadores que habitualmente son convocados. Eso es prácticamente armar un equipo nuevo, y en la selección armar un equipo lleva tiempo, y armar un equipo nuevo es mucho más difícil. En líneas generales, los números describen una realidad que fue un poco mejor. Los números, interpretar los números, las sensaciones son bajas. Interpretar cada partido en particular modera un poco eso, ¿no? El partido con Venezuela lo jugamos mal, el segundo tiempo con Perú lo jugamos mal, el partido con Paraguay fue un partido plano, pero de ahí en adelante, el primer tiempo con Ecuador, el partido con Colombia y el partido de hoy moderan un poco las sensaciones. No tiene, por supuesto, no es lo mismo que hicimos antes de estas 6 fechas, que fue muy bueno. Señor Bielsa, buenas noches. Javier de León, vamos que vamos, Cadena Celeste en Radio Impacto, Claro Sports. También lo quiero sacar de este partido, y conceptualmente estamos en la mitad del ciclo, van 19 meses suyos en la selección uruguaya y nos faltan 20 meses para el final del Mundial. Más allá del detalle de los partidos, conceptualmente, ¿qué ha logrado con la selección uruguaya? ¿Qué ha conseguido? ¿En qué se siente satisfecho? ¿Qué nos falta? ¿Para dónde vamos en los próximos 20 meses hacia el final del Mundial? Y una consulta más que le quería hacer, aprovechando esta ocasión, porque después no tenemos muchas chances de charlar. Hay una frase suya que quedó haciendo ruido ante una pregunta mía en Lima. Mi autoridad se vio afectada. Quería preguntarle si en algún momento usted pensó en dejar la selección uruguaya, o está medianamente claro que Marcelo Bielsa va a estar hasta el final del Campeonato del Mundo del 2026. Bueno, una pregunta como la que usted me hace, obviamente no se la contestaría a usted, ¿me entiende? Si fuera en un sentido o en el otro, me manejaría informando lo que tenga que informar, que no es el caso, ¿no? Los entrenadores, cuando
no dicen voy a continuar, sino que continúan, y si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan. Usted me pide que dé una respuesta en situaciones hipotéticas y ya es muy difícil hablar de la realidad. Imagínese si yo me voy a referir públicamente a situaciones hipotéticas. No sé, ¿usted qué dice de la autoridad? No, decía que la frase que usted manifestó en su respuesta en Lima ante una consulta que yo realizaba, mi autoridad se vio afectada, hizo un poco de ruido, por eso le hacía la pregunta. No, sí, obviamente. Imagínese que cómo voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad, por supuesto. Seriamente la afecta. Pero ese otro tema que yo ya lo contesté, los episodios a los que usted hace referencia, ¿afectaron mi autoridad? Sí, afectaron mi autoridad. Sería necio que yo dijera lo contrario. Imagínese cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé, queda seriamente afectada su autoridad. ¿Cuál sería? Le había consultado que vamos medio ciclo, o sea, van 19 meses suyos en la selección uruguaya, nos quedan 20 meses para el final del Campeonato del Mundo. Conceptualmente, ¿qué siente usted que ha logrado con la selección? ¿Qué cosas tiene esta selección suyas? ¿Qué nos falta? ¿Y para dónde vamos en el juego en los próximos 20 meses hacia el Mundial? Bueno, pero imagínese que si yo me expreso según los partidos, la valoración de mi trabajo la comunico cada vez que jugamos. Aparte, y usted eso obviamente lo observa, hay segmentos mejores, peores. Entonces hablar, y hay altibajos, comprende. La Copa América fue, desde mi punto de vista, muy positiva. La primer parte de la eliminatoria fue muy positiva. Este ciclo de 6 partidos tiene 2 versiones. La versión de Perú, la versión de Venezuela son versiones pálidas. El partido con Paraguay no se acerca a nuestro juego. El segundo tiempo contra Ecuador tampoco. El partido con Colombia, un partido valioso. El primer tiempo con Ecuador es un partido muy valioso, donde nos parecimos al equipo que queremos ser. Y el partido de hoy ya lo comenté, que también tiene valor, porque bueno, nosotros jugamos en Venezuela con un equipo que tiene 15 jugadores menos, jugamos mal, empatamos, merecimos perder obviamente, pero después Argentina y Brasil nos ganaron en Venezuela. Haber logrado superar a Colombia tiene mucho valor, haber logrado ser mejores que Ecuador tiene mucho valor. La forma en que logramos no perder hoy, para mí deja cosas positivas. Hay una organización defensiva buena. Después, claro, también hay una cosa que yo le doy, casi le diría que esa es la única parte que tiene algún contenido que puedo ofrecerle a la pregunta suya, no porque la pregunta no merezca respuestas con contenido, sino porque a mí me cuesta generar conclusiones mirando un periodo de tantos partidos, ¿no? Que tiene tantos altibajos y que plantea situaciones tan distintas. Nosotros creo que Uruguay tiene 2 jugadores por puestos. Por ejemplo,
le puedo comentar esto: la actuación de Nández contra Colombia, enfrentando a Luis Díaz, yo creo que es el rendimiento individual mejor que yo vi de un jugador en todos los partidos que me tocó dirigir. Fue una actuación soberbia. El partido de Varela hoy contra Vinicius, contra Rafinha, contra Martinelli, contra el lateral izquierdo que venía destacándose mucho, es una versión en un puesto donde inicialmente teníamos dificultades, aparece eso. Estas dos expresiones, por izquierda Viña, Sarachi, Piquerés, son jugadores importantes, Araujo, Cáceres, Jiménez, Olivera. El partido de Olivera contra Colombia fue un partido soberbio, y el de hoy también. Yo sé que esas cosas no se ven, pero bueno, después Ugarte, Valverde, De la Cruz, Ugarte. Ahí hay un grupo de mediocampistas importantes. El ingreso de hoy de Aguirre no fue descollante, pero tuvo matices. Lo que hizo con Colombia también pareciera que es un jugador que va a tener, que puede llegar a tener un rol significativo. Después, bueno, Pelistri, Rodríguez, Olivera y Araujo son nuestros extremos, los wings que usamos con más frecuencia. No sé, en líneas generales creo que Uruguay tiene 2 jugadores por puesto, y en algunos puestos más de 2. El caso de Santibueno, por ejemplo, que es un jugador importante. El caso de Viña, que para mí es un gran centro forward. No sé, de a poco me parece que Uruguay puede pensar que no se va a alterar especialmente el rendimiento si faltan jugadores habituales. Última pregunta. Professor Bielsa, Júlio César do Portal Agora do Brasil. Uruguai ganhou a Brasil em sua casa e empatou hoje. Qual é a sua análise sobre o atual momento da seleção brasileña? Mire, yo le voy a decir lo que pienso. Yo pienso que este equipo de Brasil va a terminar siendo un equipo bárbaro. Va a terminar siendo un gran equipo. En la misma línea de pensamiento que yo utilizo para evaluar a Uruguay, veo que cuando Brasil tenga a los 2 mejores jugadores que tiene de ese universo enorme de futbolistas que tiene este país, cuando tenga disponible en estado de forma a esos 22 jugadores, no me cabe ninguna duda que va a ser por diferencia uno de los mejores equipos del mundo. Muy pocos equipos tienen la cantidad de jugadores desequilibrantes, laterales desequilibrantes, delanteros desequilibrantes, volantes de ataque desequilibrantes, una capacidad. Yo veía hoy el comienzo del partido, un juego de ataque indescifrable, constante intercambio de posiciones, movilidad, desequilibrio, sorpresa. Por eso, de algún modo, digo, bueno, tan mal no estuvimos, porque frente a esos 20 minutos de fútbol tan lindos de ver, tan extraordinariamente creativo, terminó el primer tiempo y habíamos recibido 2 opciones de gol y una de ellas fue un córner, opciones claras, ¿no?
Yo sinceramente me tocó, como los enfrentamos, me tocó analizar el partido que jugamos en Montevideo, el partido que jugamos en la Copa América y el partido que jugamos hoy, y estoy convencido que tienen 25 jugadores que cuando armonicen esos 25 jugadores va a ser los desarrollos de los equipos bajo las órdenes de un entrenador en particular, y para que pues ya ese estilo histórico de los equipos ya no existe más. El fútbol actual es mucha dinámica y esa dinámica es imposible de que no suceda. Entonces, porque los partidos, mientras hay energía, son muy dinámicos, y cuando el juego se juega de ese modo, ganan los que tienen individualidades donde la rapidez no logra deformar la capacidad creativa de los jugadores. Hoy lo veía a Rafinha, que del jugador que yo conocí, esta última versión es una versión buenísima, y veía cómo funcionaba todo eso, ¿no? Que eran ilocalizables los jugadores para una estructura defensiva que nosotros la súper pensada y súper organizada, y a pesar de eso hicieron un fútbol. Esos minutos de fútbol habrán creado, no habrán terminado acciones, pero fue muy lindo de ver. En el caso mío me tocó sufrirlo más que verlo. Muy bien, ahí estaba Marcelo Bielsa, una conferencia con 4 preguntas, respuestas muy largas, y esta última descripción de lo que vio el entrenador argentino sobre esta selección brasileña, que está bien, desde el lado de Bielsa se ve de esta forma, del lado de los brasileños es simplemente tomarse 5 minutos para leer algunas crónicas de medios brasileños para darse cuenta la insatisfacción que tienen después de haber visto una nueva presentación. No nos olvidemos, como hablamos nosotros, de 4 puntos en 6, 3 contra Colombia, 1 contra Brasil. Los brasileños han sacado 2 de 6, 1 contra Venezuela y otro contra Uruguay en Brasil. Es así, la verdad que por eso teníamos la expectativa antes del partido de que hoy, independientemente de Uruguay, era un día que se podía dar algo importante, porque Brasil no viene bien, porque Brasil viene con tremendos altibajos, y seguramente también para los simpatizantes brasileños, que son muy especiales, o sea, son de esos parciales, de esos hinchas que son capaces de cantar en contra de su propia selección, más allá de los abucheos o de los silbidos, que eso es algo que se puede tomar con más representación en otras selecciones también. Uruguay hace poco se fue silbada del Estadio Centenario, pero otra cosa es ya, no sé, cantar ole en contra de tu selección, cantar directamente en contra de tu equipo, es algo que por estos lados es inimaginable. Bueno, en Brasil a veces ocurre, y es por la manera que tienen de sentir el fútbol, y este tipo de resultados no los perdonan. En la combinación de lo que pasó con Venezuela y con Uruguay, no los perdonan, y por eso la insatisfacción de la que le hablaba el propio colega brasileño en la pregunta a Marcelo Bielsa. Uruguay empata, Uruguay saca un buen resultado, jugó contra Brasil en Brasil. No nos podemos olvidar de eso, más allá de que Uruguay arranca ganando, y eso nos deja un toque, un poco de sabor allí, agridulce, pero hay que quedarse mucho más con lo dulce que con lo amargo, y empatar en Brasil contra Brasil es un buen resultado. Le sumamos los 3 puntos con Colombia, y de la manera que se le ganó a Colombia, más positivo todavía. Le sumamos cómo venía Uruguay en las últimas 2 dobles fechas, más positivo todavía. Y si también le anexamos que a cuentagotas, en pequeños pasajes de los 2 partidos, vuelve a aparecer ese toque de identidad que le había dado Bielsa en el arranque de su ciclo, creo que termina siendo una doble fecha sumamente positiva. Es la última doble fecha del 2024 y Uruguay sigue a tope en la tabla de posiciones. Algo que hoy prácticamente lo miramos de costado, porque Uruguay no había arrancado la eliminatoria y ya sabía que iba a estar en el Mundial. Y Uruguay sigue sabiendo que va a estar en el Mundial. Y en el camino al Mundial es bueno que estos partidos competitivos contra selecciones que también van a buscar ser protagonistas en el Mundial, Uruguay esté a la altura. Y Uruguay a Brasil ya lo enfrentó con Bielsa 3 veces. Le ganó en Montevideo, le empató de visitante hoy
y lo sacó de la Copa América, que no es un detalle menor. 3 partidos con Brasil. No perdió ninguno de los 3. 2 triunfos y un empate. Contra Brasil. Alcanza con repasar los números hacia atrás para darnos cuenta que jugar 3 veces en un año con Brasil y no perder es un dato muy importante. Haber jugado contra Argentina en Argentina y ganar es un dato muy importante. Haber jugado contra Colombia, contra esta Colombia en Montevideo, y ganarle como le ganó Uruguay, es importante. No quedan tantos partidos de altísimo nivel de acá a la Copa del Mundo. Los que se presenten, es importante sacarlos adelante, demostrar que somos competitivos, y eso también le va a dar confianza al equipo para que siga buscando la evolución y demostrar mucho más la identidad que Bielsa ya le había dado a este equipo, pero que se había deshilachado. En parte lo recuperó en estos 2 partidos que fueron de exigencia contra Colombia y contra Brasil. Nos vamos, se quedan un rato más con Gera Franco, se quedan un rato más con Lea Muñali, se quedan un rato más con toda la banda en Estudios Centrales. Nosotros nos reencontramos mañana tempranito para hablar de